En la televisión vemos la noticia de que hace 10 años 2 niños fueron secuestrados en el bosque. Estos niños son los hermanos Darnell, los protagonistas de otro de los juegos de este mismo creador, quienes estaban al cuidado de una niñera mientras que sus padres andaban fuera. Las noticias nos cuentan que Oliver, uno de los niños, ha sido encontrado, pero que su hermana mayor, Tina, sigue desaparecida. Oliver ha sido trasladado al centro de salud mental Fairwood Creek para evaluar su estado y garantizar su recuperación. Días después de la llegada de Oliver, vemos cómo Al, uno de los psiquiatras, charla en su despacho con Elijah, un chico de 18 años paciente de este centro, pues al parecer algo horrible ha sucedido y Al sospecha que Oliver tiene algo que ver con ello. Es entonces cuando Elijah decide contarle al jugador cómo es su relación con este nuevo chico misterioso y qué fue lo que ocurrió en realidad aquel día. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Al le informa de la llegada de Oliver, a lo que Elijah no parece muy entusiasmado. Luego de una pequeña charla, le pide que le acompañe al despacho de la doctora Eleanor Green, la directora del centro. Dentro, la directora espera acompañada de Oliver y sus padres. Esta comenta que Al se va a encargar de supervisar la terapia del nuevo paciente, pues según ella, es uno de los mejores psiquiatras del estado. La señora también saluda a Elijah, a quien considera una especie de Stephen King, pues nos dice que le encanta escribir cortos de terror. Elijah se ofrece a tomarle una foto a Oliver con la cámara de la directora, algo que la mujer tiene por costumbre hacer con todos sus nuevos pacientes. Tras esto, le pide por favor a Elijah que le muestre el centro a Oliver mientras que ellos terminan con el papeleo. El joven accede y se marcha con el nuevo paciente, quien no ha pronunciado una palabra desde que lo encontraron en el bosque y quien se comporta de manera reacia con sus padres. Elijah le comenta a Oliver que lleva 2 meses ingresado ahí debido a los ataques de pánico que sufre, los cuales le provocan gran ansiedad. Mientras le enseña el lobby, alguien le lanza una piedra en la cabeza a Oliver, insultándole y diciéndole que regrese a la jungla de la que ha salido, pues el resto de pacientes ya conocen su historia y algunos lo consideran una especie de salvaje por haber estado perdido en el bosque durante 10 años. Ya en el jardín, Elijah comenta que este es su lugar favorito, pues aquí puede estar solo escribiendo durante horas, pero entonces Oliver se da media vuelta y se aleja sin decir nada hasta un viejo roble que hay situado en el jardín. Al tocarlo, el árbol comienza a temblar, sacudiendo sus hojas de manera violenta. Elijah comprende que algo no va bien con ese chico, pero sabe que no va a obtener ninguna respuesta aunque le pregunte, por lo que simplemente le pide que no lo vuelva a hacer. En el área de los dormitorios, ambos jóvenes tienen un encuentro con los abusones del centro, Aiden y Theo, quienes insultan a Elijah en cuanto le ven e incluso se atreven a meterle una colleja. Pero el chico parece acostumbrado a esto, por lo que le advierte al nuevo paciente que se mantenga alejado de ellos, ya que han estado en la cárcel por golpear a una pareja de afroamericanos y que son bastante problemáticos. El joven acompaña a Oliver hasta su habitación. Este entra sin despedirse y entonces oye un ruido extraño proveniente del interior de la habitación. Dentro todo se oscurece y se oye una voz susurrante. Para sorpresa de Elijah, oye a Oliver hablar por primera vez y le dice a esta voz que está bien y que por favor se vaya, que no quiere volver a verla. Al día siguiente, Elijah se encarga de su primera tarea diaria, que no es otra que el cuidado de Miss Murphy, una gansa y la mascota de la escuela. Tras colocarle un arnés, se dispone a llevarla a pasear por el jardín, topándose entre otras cosas con Oliver, quien de nuevo está junto al enorme roble, susurrándole. Al mirar más de cerca, Elijah se percata de que una de las raíces del árbol rodea el brazo del chico. El comportamiento de Oliver le sigue resultando de lo más extraño, pero teniendo en cuenta que se encuentran en un centro de salud mental, no debería de extrañarle tanto. Continúa su paseo con Miss Murphy hasta llegar a una vieja tubería que conecta con el otro lado de la valla, donde se encuentra Grace, una paciente del centro Watson a la que le gusta cantar y con la que mantiene charlas a diario a través de esta tubería. El chico charla con ella y le comenta la llegada del nuevo paciente,
pero al regresar junto al árbol observa que una de las raíces ha crecido de repente, hasta incrustarse en la pared. También se percata de que multitud de cuervos merodean el jardín, incluso uno de ellos irrumpe el baño de la mascota en la fuente, al dejar caer un pedazo de carne dentro, llenándolo todo de sangre. Es la hora del almuerzo y Elijah toma asiento junto a Eric, su mejor amigo dentro de este lugar. Eric le habla sobre Oliver y le cuenta la historia de cómo él y su hermana fueron secuestrados cuando eran niños, y también le advierte de que tenga cuidado con él, pues según Eric, este tipo de personas que pasan por traumas así suelen convertirse en asesinos. Oliver aparece con su almuerzo. Elijah le ofrece tomar asiento junto a ellos, pero Eric no quiere, por lo que el joven se levanta y se sienta junto a su nuevo amigo, quien solo está tomando una triste manzana. Él le ofrece parte de su almuerzo, pero Oliver le ignora, por lo que insiste y se acerca a él. Es entonces cuando una horripilante silueta aparece junto a Elijah y todo se torna oscuro. El chico toma esto como una advertencia y se aleja, pues obviamente algo lo está protegiendo. Esa misma noche, Elijah se dirige hacia los baños para tomar una ducha. Aquí se topa con Oliver, a quien también parece gustarle bañarse a esas horas, pero se le olvida el champú y su nuevo amigo se acerca a él para decírselo cuando de pronto vuelve a ocurrir y todo se torna oscuro. Oliver se marcha sin el champú y Elijah se mete a la ducha, un cálido baño que se ve interrumpido por el inquietante sonido de un chasquido de dientes. Aterrado sale de la ducha. Al mirarse al espejo, contempla a una horrible criatura tras él. Esa cosa negra y de ojos rojos está parada frente a él, amenazándole con sus dientes. El chico no soporta el pánico y se orina encima. Sale corriendo al pasillo y un fuerte ataque de ansiedad le asesta, impidiéndole continuar. Por suerte, un enfermero lo encuentra y le ayuda a lidiar con ello, realizando sus ejercicios de respiración. Al día siguiente, nuestro protagonista se levanta dispuesto a chequear su buzón, cuando ve que el buzón de Oliver está manchado de sangre y tiene unas marcas de garras similares a las de un animal. Además, alguien ha introducido todo el correo de Oliver en el suyo. Como el correo está en su buzón, se toma la libertad de hojearlo, encontrando una carta de un tal Thomas y la foto que él mismo le tomó el día de su llegada al centro. En la foto podemos ver junto a Oliver una siniestra silueta con ojos y dientes, silueta que Elijah reconoce, pues cree que es la misma cosa que vio en el baño la noche anterior. De pronto aparecen un par de chicos. Uno de ellos, Logan, le dice que tenga cuidado con el buzón del nuevo, pues está maldito, ya que él fue a introducir las cartas ahí cuando algo le atacó de la nada. Más tarde se topa con Joe, el hombre de mantenimiento, quien le pide que le eche una mano con el desastre que se ha formado, pues raíces han crecido por todos lados, llegando a entrar dentro del edificio. Joe cree que el nuevo paciente está relacionado con todo esto, pues desde que él llegó, cosas malas no han dejado de suceder. Esa noche, durante la cena, Oliver toma la iniciativa de sentarse junto a Elijah, incluso se atreve a comer de su cena. Esto sorprende gratamente al chico, quien aprovecha la oportunidad para preguntarle por la cosa que vio en el baño. Entonces Oliver le pregunta si ella le hizo daño. La conversación se ve interrumpida por la llegada de Eric, lo que provoca que Oliver se marche. Pero las cosas empeoran cuando aparecen los abusones, quienes le sugieren a Elijah que vaya a ver a Miss Murphy, pues parece que no se encuentra bien. El chico se apresura en ir a revisar al animal, cuando lamentablemente se la encuentra sin vida. Alguien le ha clavado un bolígrafo en la garganta, matándola por asfixia. Elijah rompe a llorar, sabe que Aiden ha sido el culpable de su muerte y no duda en ir a la directora a contárselo. Pero Aiden niega haberla matado, tras el pretexto de que su padre donó el ganso al centro y que la consideraba como a su familia. Es más, trata de echarle la culpa a Elijah, pues él era el responsable del cuidado del animal. La directora cree en la culpabilidad de Aiden, pero este, al estar bajo la protección de su padre, se atreve a amenazarla. Fuera, Elijah no puede contener la rabia e intenta golpear a Aiden, pero este es más rápido y le golpea primero. Su amigo Eric, quien parece preocuparse demasiado por él, corre a socorrerle e incluso le ayuda a regresar a su habitación.
A estas alturas podemos suponer que hay algo más que amistad entre Eric y Elijah, al menos por parte de Eric, quien parece tener sentimientos por su amigo, pues en uno de los bancos podemos ver escrito lo siguiente, aunque alguien lo tachó después. Al parecer, Aiden comenzó a extender el rumor de que a Elijah le gustaban los chicos, aunque esto nunca es confirmado por el protagonista. Oliver entra en la habitación donde se encuentran ambos y le entrega a Elijah una muñeca bastante creepy hecha de paja, la cual acepta, pues aunque Eric considere que debe de deshacerse de esa cosa cuanto antes porque le da mala espina, él interpreta esto como algo bueno, y de hecho esa muñeca le protegerá en el futuro. A la mañana siguiente, Elijah despierta alertado por el jaleo que viene del jardín. Intrigado, camina hacia allí, cuando se topa con una horrible visión, pues Joe, el hombre de mantenimiento, está muerto, y su cuerpo luce como crucificado en el viejo roble, sujeto por multitud de raíces. El chico regresa a su habitación, pero en el camino se encuentra con Oliver, a quien encara, pues no le cabe duda que él tiene algo que ver con todo lo que está pasando. El nuevo lo toma de la mano y le guía hacia su cuarto, donde al fin le dice: «Madre le mató». Hace 10 años, Oliver y su hermana Tina quedaron al cuidado de la niñera Verónica durante un viaje de negocios de sus padres. Los niños convencieron a la niñera de ir a jugar al bosque, pero entonces la soberana del bosque la mató y los secuestró a ambos. Esta soberana es un poderoso espíritu que recorre el bosque y domina todo lo que hay en él, y por alguna razón, ella creía que los niños le pertenecían. Oliver le muestra a Elijah a través de una visión la cueva donde la madre le estuvo encerrado esos 10 años, hasta que un día Oliver enfermó y su hermana Tina tuvo que crear una distracción para que él pudiese escapar del bosque y acudir a un hospital, evitando así su muerte. Antes de irse, Tina le entregó la misma muñeca de paja que ahora Elijah posee, la cual es un amuleto de la suerte que en realidad Oliver le hizo a su hermana. Tina fue hasta la zona de la cueva donde se encuentra el corazón del bosque, aquella a la que Oliver llama madre, pero que su hermana prefiere llamar Nani, ya que les tarareaba la misma nana que su primera niñera le solía cantar antes de ir a dormir. Esa madre les protegía del frío y les alimentaba, cuidando de ellos a su manera, pero les mantenía cautivos en contra de su voluntad. La hermana le prendió fuego a este corazón y salió en busca de Oliver para ayudarle a escapar, pero entonces una de las ramas atraviesa a la chica matándola. El juego nos muestra cómo el espíritu del bosque transformó a Tina en esa cosa negra de ojos rojos que Elijah vio en el baño, la cual probablemente envió para proteger a Oliver y evitar que nadie se acercase a él. Es por este motivo que el chico evita mantener contacto con nadie e incluso se mantiene alejado de sus padres, pues sabe que Tina le protegerá de todo aquel que le haga daño. La noche después del interrogatorio con Al, Elijah ve a través de la ventana cómo Oliver está nuevamente junto al roble. Sin importarle la lluvia ni el frío, sale en busca de él. Entonces, este le hace saber que ya no siente la presencia de la madre, pues cree que estaba demasiado débil debido al incendio, y el haber matado a Joe le ha quitado las pocas energías que le quedaban. Elijah se alegra mucho de oír eso, pues significa que esa cosa ya no existe y dejará en paz al chico de una vez por todas, así que lo toma de la mano y lo acompaña hasta su habitación. Eric se da cuenta de esto, confirmando así sus sentimientos por su amigo. Dentro, Elijah se tumba en la cama junto a Oliver, contento de que todo haya terminado, pero sobre su cabeza aparece Tina, ahora convertida en la criatura sombría, haciéndonos saber que el peligro aún no ha acabado. Eric, despechado, decide colaborar con los abusones y le hace una pintada en la puerta de la habitación a Elijah, traicionando así su amistad y exponiendo ante todos sus verdaderos sentimientos. Pero el desdén de Eric se le va de las manos cuando sigue junto a los abusones a Elijah hasta las duchas, donde estos le atan a una silla y comienzan a darle descargas eléctricas con un taser. Ahora, arrepentido, le suplica que dejen en paz a Elijah, pero Aiden no parece querer parar. Por suerte, Oliver se da cuenta de que algo malo está pasando y entra en las duchas. Al ver lo que están haciendo, se teme lo peor y les ruega para que se detengan. Obviamente los abusones hacen caso omiso a sus advertencias y es entonces cuando la criatura aparece.
primero mata a Theo y luego ataca a Aiden, clavándole sus puntiagudas uñas en los ojos. Por fin se hizo justicia y los abusones, a pesar de todo, mueren de una forma horrible, y lo que queda de Tina huye hacia el bosque a petición de su hermano. El motivo por el que Tina ataca a los abusones es porque ésta no solo protege a su hermano, sino también a aquellos que se preocupan por él, y lógicamente se dio cuenta de que Elijah sentía gran apego y cariño por Oliver. Un mes más tarde de lo ocurrido, Oliver abandona el centro acompañado por sus padres, mientras que la policía aún sigue con la esperanza de encontrar a Tina con vida. Fuera, Elijah y Grace les reciben. Los chicos tienen una charla sobre todo lo ocurrido, y Oliver se interesa en saber si hay algo más que amistad entre él y Grace, a lo que éste rápidamente lo niega, afirmando que solo son amigos. Finalmente los chicos se despiden con la promesa de seguir en contacto. Sin embargo, el juego nos ofrece unas bonitas imágenes postcréditos donde se nos confirma que Tina siguió junto a su hermano, protegiéndole durante el resto de su vida, pero también se nos confirma la relación amorosa entre Elijah y Oliver, quienes no solo terminan emparejados, sino que adoptaron a un bebé al que llamaron Tina. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de My 9 Scenes from the Woods. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.